Bienvenidos sean todos a este su canal Historia Panadera. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante para la historia de México y esa es la participación de nuestro país en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Así es, México ha tenido una participación importante tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la Primera Guerra Mundial va de 1914 a 1918 y la Segunda Guerra Mundial va de 1939 a 1945. Ambas iniciadas por las potencias, por la potencia alemán precisamente, y que va a estar en dos frentes diferentes, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial, y ambas guerras pues por supuesto muy distintas. Para tener una idea más completa acerca de estos dos conflictos, te recomiendo los videos que te dejo aquí abajo en la descripción del video. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial en 1914, es importante entender que México se encontraba enfrascado en plena lucha revolucionaria. ¿Recuerdas qué es la revolución? De manera sencilla, la revolución es el conflicto armado que hubo en México que va desde 1910 hasta 1917 con la promulgación de la Constitución mexicana por parte de Venustiano Carranza. La Primera Guerra Mundial, o también conocida como la Gran Guerra, es un conflicto internacional que tuvo grandes repercusiones en todas las potencias, entre ellas México también. Para la Primera Guerra Mundial y de hecho también para la Segunda, la necesidad de petróleo era enorme para las potencias. Esto permitió a México tener la capacidad de vender petróleo a las diferentes potencias y así recuperar algo de la economía que en ese momento estaba sumamente frágil porque se estaba formando, recordemos, un nuevo gobierno. Es por esto que las potencias alemanas deciden enviar a Venustiano Carranza una alianza. Proponen una alianza hacia México y de hecho dejo aquí también la lámina donde se presenta esta alianza que le es propuesta a Venustiano Carranza. Mismo personaje que al recibir este telegrama, que de hecho no recibe como tal, porque este telegrama es enviado a México, pero sin embargo es interceptado por los ingleses, y de ahí viene la traducción que se les deja en esta lámina, decide negar esta propuesta de alianza. ¿Qué ofrecían los alemanes? Los alemanes de manera sencilla ofrecían a México que si si México como país le daba los recursos para apoyarlos en esta guerra, ellos iban a apoyarnos a nosotros para recuperar los territorios que se habían perdido con el extranjero, es decir, con Estados Unidos. Además, México, recordemos que tiene una posición, está el mapa también, aquí se los dejo, recordemos que tiene una posición muy buena para estar contra los americanos, pues están prácticamente de un lado de nosotros, y Alemania sí tendría una posición estratégica para atacar por dos distintos frentes, lo cual hubiera sido muy beneficioso para ellos. Sin embargo, Venustiano Carranza decide pensarse las cosas un poco más y denegar esta opción, puesto que esto sino que nos pondría totalmente en contra de nuestros vecinos americanos, con los cuales ya habíamos tenido problemas en muchas situaciones. Ahora, habría que considerar que no podemos decir que esta opción sea buena o sea mala, pues la historia no se trata de buenos o malos. Sin embargo, esta opción no era muy benéfica para aquel momento para México. Esto porque recordemos que México es un país que ha estado conflicto tras conflicto, y la revolución marcaba o daba la pauta para ponerle fin a toda esa línea de conflictos históricos que habían sucedido uno tras otro. Por eso, para Carranza, la mejor opción fue no aceptar esta alianza, puesto que nos enemistaría con nuestros vecinos norteamericanos. Una vez decidido que México no sería aliado de los alemanes, Carranza decide también implementar el artículo 27 constitucional, el cual indica que se aumentarían los impuestos a las compañías petroleras extranjeras y asimismo se les cambiaría sus títulos de propiedad por comisiones temporales, es decir, por permisos temporales dentro del país mismo. Sin embargo, estas reformas como tal, o este cambio como tal, no fue bien visto por los norteamericanos y no tuvo el peso que debería ostentar. No sería hasta 1938, con las reformas de Lázaro Cárdenas, cuando realmente habría una nacionalización de la industria petrolera.
Y bien, a manera resumida, esa es la participación de México en la Primera Guerra Mundial. Hablemos ahora de la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Recordamos, este conflicto transcurre desde 1939 hasta 1945, desarrollándose principalmente en la zona europea y detonando con las motivaciones alemanas, con las propuestas de Hitler y el partido nazi, para tener un dominio prácticamente de buena parte del mundo, si no es que del mundo, a través de la ideología alemana, considerándose ellos una raza aria o una raza superior. Bien, ¿cuál fue la participación de México durante esta etapa? Recordemos que apenas unos años antes, es decir, un año antes, apenas en 1938, se va a proponer la expropiación petrolera por parte del presidente Lázaro Cárdenas. ¿En qué consiste la expropiación petrolera? De manera simple es nacionalizar la industria del petróleo, es decir, sacar a aquellas empresas extranjeras y México adueñarse de estos recursos. El problema es que México no sabía cómo trabajar esos recursos, pues había sido mano de obra, más no el dueño de la empresa misma como tal. Entonces era difícil intentar obtener ahora todos estos recursos. Asimismo, es por supuesto claro que las compañías extranjeras se sintieron indignadas con esta situación, y esto hubiera sido un problema de una magnitud tremendamente grande para el país. Sin embargo, para nuestra suerte, entre comillas, y para el malestar de todo el mundo, detona la Segunda Guerra Mundial un año después, una guerra mundial que, como bien sabemos, pone en jaque a toda la población, y pareciera que Alemania tendría una victoria inminente sobre el mundo. En un inicio del conflicto, México se mantuvo en una posición neutral del mismo. Sin embargo, en 1940 nuestros vecinos norteamericanos solicitan a México no negociar con las potencias del eje, lo cual, por supuesto, queramos verlo o no, nos coloca en uno de los bandos, que es el de los aliados. Un año después, en 1941, México firma un tratado con nuestros vecinos norteamericanos. Un año después, en 1941, México firma un tratado con nuestros vecinos norteamericanos, en el cual ofrecemos recursos indispensables para la fábrica armamentista, y asimismo ellos nos darían créditos en un futuro para nosotros tener una mejor industrialización, cosa que también era muy benéfica para nosotros. Asimismo, durante la gestión que vendría después en el gobierno mexicano, que es la de Manuel Ávila Camacho, se formaría una alianza con el presidente Franklin D. Roosevelt. Esta misma alianza marcaría la creación del programa en conjunto, el programa Braceros. ¿En qué consiste el programa Braceros? Como lo indica su nombre, consiste en dar estos brazos o esta mano de obra al gobierno norteamericano. Recordemos que la mayor parte de la industria norteamericana, muchas personas estaban postulando para ingresar al ejército y servir a su país. Entonces, recordemos que por más potencia que tenga un país, si la industria de esta no es capaz de solventar esta guerra, es imposible llevarse a cabo, por lo cual solicita a México llevar la mano de obra para que esta labore en Estados Unidos, en lo que los que eran sus trabajadores en aquel momento estaban peleando por su país. Sin embargo, para aquel entonces México aún no tenía una participación como tal en el conflicto armado. No sería hasta 1942 cuando unos submarinos alemanes hunden petroleros mexicanos, dos petroleros mexicanos para ser específico. Esto motiva a que México le declare la guerra a Alemania. Sin embargo, no es hasta 1944 cuando México decide enviar de forma directa un escuadrón aéreo, el Escuadrón 201, a Filipinas. Este escuadrón constaba con 290 soldados que recibieron entrenamiento y pelearon. Sin embargo, no dura mucho tiempo, pues bien sabemos que la guerra termina apenas casi un año después, pues ya había transcurrido un poco en 1945. Esta guerra tuvo fuertes repercusiones para México, puesto que las grandes potencias que en algún momento comerciaban con el país dejaron de hacerlo, pues tenían que cubrir sus propias necesidades, lo cual fomentó que México
tuviera un mayor impacto en su industrialización y un resguardo más fuerte de esa misma industrialización. Es por eso que vemos, por supuesto, la nacionalización de la industria petrolera y la nacionalización de la industria eléctrica también, lo cual va a ser muy importante para nuestro país. Y hoy en día estos recursos son muy valorados, pero también han generado muchos problemas. Otra consecuencia muy importante... Ahí está pasando el agua. Otra consecuencia muy importante fue que muchos de los trabajadores que se fueron en el programa Braceros decidieron quedarse laborando en Estados Unidos de América, lo cual fomentó que en un futuro sus familias, así como otros trabajadores, se vieran bajo este sueño de dedicarse a la industria en Estados Unidos y no seguir laborando aquí en México, lo cual ha provocado un fenómeno que nosotros conocemos como la migración masiva que se ha dado desde México hasta Estados Unidos, y lo que hoy en día sigue generando un problema para ambas potencias o para ambos países, por supuesto. Y bien, de manera simple, esta ha sido la participación de México en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Espero te haya gustado mucho este video y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.